Quiero que me acompañe en su Biblia. Vamos rápidamente al libro de Mateo 26, 58 al 68. Mateo 26, 58 al 68. Y después de ahí vamos a Juan 18, 12. Hoy solamente vamos a leer 2 evangelios, aunque al igual el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en los 4 evangelios. Son 2 en los que nos vamos a apoyar. Primero va a ser Mateo 26, del 58 al 68. Estamos haciendo, como bien le anunciaron, una armonía de los evangelios. Por eso es que vamos a Mateo. No iba a predicar el evangelio de Juan, sí, armónicamente con los otros 3 evangelios. Dice así la escritura: Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además te digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en la cara y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Juan 18, del 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Con estos 2 evangelios basta. Cierre sus ojos. Vamos a encomendar la palabra del día de hoy, como siempre lo hacemos, en humildad a nuestro precioso Espíritu Santo, quien fue quien la inspiró, quien fue quien la reveló y la inspiró. Y le rogamos que el día de hoy la ilumine nuestra mente y corazón, Señor y Dios. Espíritu Santo, si alguien puede hacerlo, es usted, que es todopoderoso y que es al igual todo benevolente con nosotros, Señor. No merecemos, reconocemos el tener esta palabra viva y eficaz. No merecemos nada de lo que usted nos da, y sin embargo usted lo sigue haciendo. Por eso es que lo amamos con todo nuestro corazón, y por eso es que le rogamos que siga transformando nuestras vidas por medio de su palabra. Que no salgamos de aquí pensando si fue buena o mala una predicación, sino que salgamos de aquí anhelando ser más como Cristo y sabiendo cómo hacerlo, Señor. Esa es mi oración hoy y siempre, que seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Se lo rogamos, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús fue arrestado por los alguaciles del Sanedrín. Además de los alguaciles del Sanedrín, había 600 soldados romanos, también una turba de hombres incitados por el mismo Sanedrín, y por supuesto que iba Judas Iscariote con ellos, el traidor. El Señor fue tratado como si fuera un vil delincuente en su arresto, como si fuera un ladrón. Con espadas, palos, antorchas y linternas salieron a buscarlo. Lo hallaron, dice la escritura, en el huerto de Getsemaní, donde se gestó el inicio de su aplastante victoria. En su arresto, el Señor manifestó su gloria y majestad cuando dejó plasmados en cuestión de segundos sus 3 oficios: profeta, sacerdote y rey.
aunque vimos que Pedro, en un acto de voluntad, dándose valor por la escena de la majestad de la gloria de Cristo, Pedro había tomado mucho valor, pues cuando llegaron a arrestar a Jesús, el Señor dice: yo soy, y todos caen de espaldas, y todavía tenía fresca en la memoria: no, yo quedé con Jesús, que lo iba a defender hasta la muerte. En ese acto envalentonado, saca su espada y corta la oreja derecha de Malco, el siervo del sumo sacerdote. El Señor lo aplaca, sana la oreja cortada y voluntariamente accede a ser arrestado. Jesús sabe que es la única manera en que pueden suceder las cosas. No está siendo derrotado. Al contrario, las cosas están saliendo exactamente como estaban planeadas por Él y por el Padre desde la eternidad pasada. Quiero que entienda esto, porque esto es el todo de las siguientes enseñanzas durante todo el tiempo que veamos la pasión, muerte y resurrección de Cristo. No vamos a ver desde el punto de vista, nunca se debe de ver desde el punto de vista de derrota, de tristeza, de congoja. Todo lo contrario, cuando usted lea los evangelios, y si ya lo ha hecho, perfecto, y si no, hágalo a partir de ahora. Cuando lea los evangelios, recuerde esto que le estoy diciendo: se está gestando la más grande victoria en la humanidad, se está gestando la victoria de Cristo. No había otra manera en que podían suceder las cosas. Así estaba planeado desde la eternidad. Mi oración y mi predicación en estas semanas, la semana pasada, antepasada, es mostrarle que aún en medio del arresto, de la pasión, de la crucifixión, el Señor Jesucristo se muestra glorioso y victorioso ante tales hechos. Para poder continuar sin contratiempos, quiero aclarar dos cosas. La primera: es necesario que comprenda que los evangelios narran de forma simultánea dos hechos, dos acontecimientos. El primero de ellos es la comparecencia de Jesús al Sanedrín y la negación de Pedro. Quiero que levante su mirada y me vea. Pedro niega a Jesús al mismo tiempo en que Jesús está delante del concilio del Sanedrín siendo enjuiciado. Por eso es que leemos de repente que Lucas pone la negación de Pedro antes, Mateo pone la negación de Pedro después del concilio, y Juan y Marcos ponen la negación de Pedro en medio de su entrevista con el concilio. No hay ningún inconveniente, no hay ninguna contradicción. Simple y sencillamente, y ahorita lo vamos a ver, son dos actos simultáneos. Mientras Jesús está en el ala superior, en un aposento alto, siendo enjuiciado, al mismo tiempo en el patio, Pedro lo está negando. Por eso es que vamos a tomar solamente un acontecimiento a la vez, pero se lo digo para que no entre confusión cuando lea los evangelios y diga: porque aquí lo ponen primero, en medio, después, porque estaban pasando simultáneamente. Nosotros vamos a apegarnos al orden que dio Mateo, por eso nos vamos a quedar más tiempo en Mateo, para poder observar y escudriñar a plenitud ambos acontecimientos. Vamos a tratar primero la presencia de Jesús en el concilio. La semana entrante, primero Dios, veremos la negación de Pedro. Pero hay otra aclaración también. Es necesario entender que fueron dos juicios o un juicio doble de Jesús, como lo quiera ver. El primero frecuentemente se conoce como juicio eclesiástico o juicio religioso. Este juicio fue el que presentó delante del concilio de Anás y de Caifás, que eran los dirigentes religiosos judíos de la época. El segundo juicio es un juicio civil. Ese juicio civil fue presentado ante las autoridades civiles, no religiosas. Ambos juicios se dieron en 3 etapas. El juicio religioso primero fue ante Anás, después frente a todo el concilio y finalmente frente a Caifás. El juicio civil fue primero con Pilato, después lo envían con Herodes y nuevamente regresa con Pilato. Así es como se relata en los evangelios, para que cuando lo lea, para que cuando vayamos de evangelio en evangelio no diga: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué aquí pasa esto o lo otro? Ya tiene ahora sí clara la perspectiva. Mientras Jesús estaba siendo enjuiciado religiosa o eclesiásticamente, Pedro lo estaba negando. Ya después se dieron los demás hechos. Vamos a escudriñar, como ya lo dijimos el día de hoy, el juicio ante el concilio, el juicio eclesiástico. Juan 18, 12 al 14, ahí mismo vamos a darle continuidad. 13 y 14. Le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás,
que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por todo el pueblo. Los soldados, la policía del templo, llevaron atado a Jesús hasta Anás. La opinión más común es que fue llevado para que le hicieran un examen preliminar. Y ahorita va a entender por qué. ¿Quién fue este ex sumo sacerdote llamado Anás que interrogó a Jesús? Anás o Ananús, como lo llama Flavio Josefo, procede del hebreo Ananías. Era una contracción de Ananías, para no decir Ananías decían Anás, que significa la gracia de Jehová. Anás había sido nombrado sumo sacerdote por Cirino en el año 6 después de Cristo y terminó su función en el año 15. Aunque una vez que terminó su función, siguió siendo mucho tiempo la mente que gobernaba el Sanedrín. Prueba de ello es lo que nos narra Lucas 3:2. Vaya rápidamente a Lucas 3:2, nada más como un recordatorio. De todos modos ya no vamos a regresar ahí a Juan. Ya ahorita nos vamos a mover a Mateo. ¿Por qué Lucas escribe en Lucas 3:2 en su relato? Lucas es de los evangelistas o el evangelista que más datos históricos precisos nos da. Lo hizo inspirado obviamente por el Espíritu Santo, pero esos datos históricos que Lucas da muy precisos en la época de Tiberio, en la esto y lo otro y tantos datos específicos, lo que han estado haciendo durante siglos es corroborar la veracidad de los evangelios. Nos dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, hasta ahí nada más. ¿Qué pasa cuando Jesús inicia cuando Juan el Bautista inicia su predicación? Dice Lucas que había dos sumos sacerdotes. No había dos sumos sacerdotes. Nunca se ha dado en la historia del judaísmo, nunca se dio. Lo que pasa es que Caifás era el sumo sacerdote, pero la mente que estaba detrás de él, quien movía los hilos, quien manipulaba todo, era su suegro Anás. Anás era el miembro principal, si usted lo quiere ver así, de una mafia judía de poder que había en esa época. Desde entonces había mafias de poder. Generalmente para ser la mente maestra de este tipo de mafias se tiene que ser una mente hábil en manipular las situaciones. Por eso les dicen que saben mover los hilos como títeres. Anás era precisamente eso. Era un manipulador en todo el sentido de la palabra. 5 hijos suyos, Eleazar, Jonatán, Teófilo, Matías, Ananús, un yerno de él, Caifás, y hasta un nieto de él permanecieron en el poder. ¿Y quién mandaba detrás de ellos? Anás. Cuando Anás fue quitado del sumo sacerdocio, le siguió alguien que no era de su familia, pero él se las arregló para que casi de inmediato fuera nombrado uno de sus hijos. Después de poco tiempo de su hijo, ahora le siguió Caifás en lugar de su hijo. Él era en ese momento, Caifás, el sumo sacerdote. El sumo sacerdocio después recayó sobre su segundo hijo, su tercero, su cuarto hijo, y así durante todo el ministerio prácticamente de Cristo y mucho del ministerio de la iglesia primitiva. El Sanedrín era controlado por Anás. Quizás otra persona era el oficial que presidía el Sanedrín, pero Anás era el hombre que se tenía que consultar. La mayoría de las decisiones pasaban por Anás. Cada vez que alguien tenía una idea, un proyecto o una decisión que tomar y la platicaba con otro miembro del Sanedrín, la pregunta que surgía inevitablemente era: ¿qué dice Anás al respecto? Todo se tenía que pasar por la mente de Anás. Anás era muy orgulloso, ambicioso y excesivamente rico. Su familia era conocida por ser muy avara. La fuente principal de la riqueza de su familia
era porque se habían beneficiado de los sacrificios cruentos que se vendían en el patio de los gentiles. ¿Se acuerda que cuando predicamos de Juan 2, cuando Jesús purifica el templo? ¿Por qué purifica el templo? Y les dice: váyanse de aquí, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Porque llegaban con su sacrificio y le decían al sacerdote: traigo aquí mi sacrificio. El sacerdote lo veía y decía: no, no sirve. Me lo llevo. No, ya lo trajiste, aquí déjalo. Y lo echaban a su corral. Y entonces le decían: aquí tengo uno, este sí sirve, te lo vendo. Y le vendían el nuevo animal que sacrificaban. Y el animal que le habían retirado a la siguiente persona que llegaban, se lo vendían. Era un negocio redondo, no invertían en nada. Le quitaban las cosas a la gente para después volvérselas a vender a la misma gente. Así fue como hizo su fortuna la familia de Anás. En el Talmud, ¿qué es el Talmud? Es un escrito paralelo a la Torá, pero que no tiene la validez o no tiene la inspiración que tiene la Biblia. Hay un dicho que dice: ay de la familia de Anás, ay de los silbidos de serpiente. Lo consideraban alguien, ¿cómo le decimos aquí a alguien que es bien cizañoso, bien bípedo? Pareces víbora. Pues así le decían a la familia de... No, bueno, ¿cómo le dicen en otros lados? No, aquí no, ¿verdad? Aquí no. Eso no pasa aquí en la iglesia. ¿Cómo le dicen en otros lados, verdad? ¿Por qué le doy toda esta información de Anás? Porque Juan escribe de que primero Jesús fue con Anás y después con todo el concilio y después más adelante, casi como si fuera un paréntesis dentro de su relato, porque su propósito es mostrarnos que Caifás había estado tramando por mucho tiempo la muerte de Cristo. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan en el capítulo 11, después de la resurrección de Lázaro, Caifás dice: no nos conviene que este hombre tenga tanta fama. Entre dientes tronaban los dientes, le tenían envidia y decía: prefiero que muera ese hombre por todo el pueblo a que todo el pueblo sufra porque se levanten armas y vengan los romanos a atacarnos. Caifás había tramado mucho tiempo la muerte de Cristo, pero su suegro era el verdadero poder detrás del trono. No solamente lo apoyaba en todo, Anás era la mente malévola detrás de todo. Acompáñeme a Mateo 26. Mateo 26, 57. Anás, no es Anás ni es Caifás, es Anás y Caifás. Llevan acento ambos en la última sílaba. Anás era la mente malévola detrás de todo. Aunque su yerno Caifás había planeado la muerte de Cristo, la había planeado porque su suegro le había llenado la mente de esa malsana idea. Lo siguiente que sucede nos lo narra ahora Mateo en Mateo 26, 57. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Hasta ahí nada más, vamos a ir por partes. Estos acontecimientos están sucediendo en la casa de Caifás. Quiero que tomemos contexto. Están en la casa de Caifás. Ya presentaron a Jesús frente a Anás. La Biblia, en ningún evangelio nos dice si Anás intercambió palabras a solas con Jesús. No sabemos si le preguntó algo o si únicamente lo quería tener frente a frente para verlo con sus propios ojos. No lo sabemos. Quiere decir entonces que ¿qué? Que no es importante. ¿Sí se acuerda? Donde la Biblia calla quiere decir que no es importante. ¿Adán tenía ombligo? La Biblia no lo dice. ¿Por qué? Porque no es importante. Acuérdese, son ciertos principios que usted debe de aprender para cuando lea su Biblia, para que no estemos haciendo conjeturas y salgamos con mundos preadámicos ni nada por el estilo. No sabemos, la Biblia no nos dice si Anás platicó a solas con Jesús, pero sí nos dice que casi de inmediato los guardias lo llevaron, ahora sí con el sumo sacerdote oficial. Pues aunque su suegro era quien gobernaba tras bambalinas, oficialmente es Caifás quien ocupa el poder. Ahí, en presencia de Caifás, están reunidos con él los demás miembros del Sanedrín. No creemos que hayan sido los 70 más el 71.
Probablemente hacían falta al menos 2 o más miembros. ¿Quiénes hacían falta? José de Arimatea y Nicodemo, 2 hombres que pertenecían al Sanedrín, pero que no hubieran estado de acuerdo. Por eso es que no creemos que hayan estado presentes. ¿Quién era Caifás? Caifás era sumo sacerdote, como ya lo dije. Los historiadores saben que su nombre real era José. Le apodaban Caifás. El motivo se ha perdido en la historia. Fue sumo sacerdote del año 18 al 36 de la era cristiana. Fue quitado por el gobernador Vitelio de Siria. Después de que la resurrección de Lázaro, fue Caifás quien recomendó al Sanedrín la muerte de Jesús en beneficio de toda la nación. Y como lo vimos ese día, sin darse cuenta, estaba profetizando con sus palabras. El siguiente verso 58 nos deja entrever lo que dejamos sentado al inicio de esta enseñanza, que eran 2 hechos simultáneos, el de Pedro y el juicio eclesiástico. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles, para ver el fin. Aunque los otros 9 discípulos habían oído, 2 no huyeron. ¿Quiénes no huyeron? Juan, el conocido del sumo sacerdote, y el otro es Pedro. Pedro, que como lo vamos a ver la semana entrante, seguía ebrio de orgullo y arrogancia porque creía que era el único que había dado la cara por Jesús en el huerto. Pedro pudo entrar al patio de la casa de Caifás, muy probablemente porque el alboroto del arresto de Jesús dejó camino abierto no solo para él, sino para toda la turba. Hay quien se pregunta, ¿y cómo entró Pedro? Entró toda una turba, estaba calentándose las manos con mucha de la multitud que estaba ahí presente. Por eso es que pudo entrar junto con la turba y multitud de curiosos. Habiendo entregado el prisionero, la mayoría de los soldados romanos muy probablemente habían vuelto ya a su guarnición. Lucas y Juan aquí introducen el relato de la negación de Pedro. Eso, como le dije, lo dejaremos para la próxima semana. Versículos 59 y 60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Probablemente este juicio, el juicio de Jesús, haya sido realizado en un gran aposento alto, en un ala del palacio de Caifás, donde él vivía. Se podría preguntar, pero ¿por qué tener un juicio? Si ya Caifás y Anás habían determinado en su mente y corazón que era necesario que ese hombre muriera por el pueblo, ¿para qué un juicio? ¿Por qué era necesario un juicio si ya tenían todo planeado? La respuesta es obvia. Tenían que hacer oficial el veredicto. No podían tomar nada más la justicia en sus propias manos y dictarlo. Tenían que poner un parapeto, tenían que hacer una pantomima para que pareciera que era oficial. Tenían que formular razones de su sentencia y basados en esas razones poder enjuiciar y sentenciar a Jesús. Si no, tampoco Pilato hubiera podido tomar acción contra Jesús. De entrada, es importante entender que el juicio de Jesús fue una tremenda humillación para él. ¿Por qué? Porque aquel que fue sin pecado, absolutamente sin pecado, nuestro Señor Jesucristo, fue juzgado por nosotros los pecadores, pero no solamente los pecadores, sino de los peores que había en esa época en la nación. Sus inquisidores fueron 4. Ya vimos al primero, Anás, codicioso, viperino, vengativo. El otro, Caifás, rudo, astuto, pero hipócrita. El otro de sus inquisidores, Pilato, un artero supersticioso y egoísta. Y el último de sus inquisidores, Herodes Antipas, inmoral, ambicioso y superficial. Estos 4 hombres que eran pecadores, además no todos somos pecadores, yo lo sé, pero ellos eran pecadores impenitentes, descarados, fueron los que humillaron a nuestro Señor Jesucristo, que nunca cometió pecado, tuvo que ser juzgado por hombres pecadores, y no cualquier pecador, sino estos 4 de los peores pecadores que había. En realidad el juicio, todo él, fue una farsa, fue un juicio arreglado desde el principio.
No tenían la menor intención de concederle a Jesús un justo juicio. No tenían la intención de concederle una palabra, una audiencia justa. No querían encontrar la verdad, querían sentenciarlo de antemano. En los anales de la historia no hay otro juicio celebrado que sea más vergonzoso que este. Además, para llegar a esta conclusión, ni siquiera es necesario hacer estudio de los detalles técnicos con referencia al derecho judío. Hay varios libros, uno se llama The Great Trial, el gran juicio, creo que ya está en español. Hay muchas traducciones, porciones en español donde he estudiado, creo que ya está todo completo en español. Y hay muchos libros donde hablan del juicio de Jesús y te hablan de toda la jurisprudencia judía de la época, y fueron no sé cuántas leyes las que rompieron al enjuiciar y al sentenciar a Jesús. No necesitamos leer este libro, vaya, no que no haga falta un poco de información al tema, pero para darnos cuenta de que el juicio estaba arreglado, basta con saber un poquito de justicia en tu corazón. Primero, los judíos no permitían celebrar noche de juicios en la noche, mucho menos si estaba en riesgo la vida del acusado. Y sabemos que este juicio se llevó a cabo entre la 1 y las 3 de la mañana. Estaban doblando una de sus reglas. Según la ley farisea, no podían iniciar una audiencia que comprendiera pena capital, tampoco si había en puerta una fiesta mayor. 4 eran las fiestas mayores, estaban por celebrar la Pascua, estaban entre la 1 de la mañana y aún así lo llevaron a juicio. Tampoco era permitido arrestar a una persona que se fuera llevada por soborno. Jesús fue arrestado por medio del soborno a Judas. A Jesús se le indicó que se incriminara él mismo. Y en los casos de pena capital, la ley judía decía que no se podía pronunciar la pena hasta 24 horas después de que terminara el juicio. Y al Señor Jesús, así como terminó el juicio, dijeron: ya, es reo de muerte. Cualquier persona con la más ligera noción de justicia puede darse cuenta que todos los tecnicismos legales que tenían los judíos los utilizaron únicamente de parapeto, de pantomima. Era una forma de autoprotegerse. El punto principal en este juicio ya estaba determinado. Desde mucho tiempo antes atrás ya se había decidido condenar a muerte a Jesús. El motivo: lo odiaban con todo su corazón por la envidia que le tenían. Los líderes judíos no soportaban la influencia que Jesús tenía con el pueblo. No soportaban que la gente se estuviera yendo de ellos en pos de Jesucristo. No soportaron que los denunció públicamente y los desenmascaró una y otra vez. Nunca tuvo empacho de decirles hipócritas, hijos del diablo. Nunca tuvo empacho de decirles sepulcros blanqueados. Estaban llenos de ira contra Jesús, debido a que el nuevo profeta estaba poniendo al descubierto los motivos escondidos de su corazón. Jesús no tuvo empacho de llamar cueva de ladrones al atrio del templo, de donde Caifás y su familia habían obtenido su riqueza. Superficialmente, los indignados sacerdotes, ancianos y escribas del pueblo trataban de fingir indiferencia cuando Jesús los confrontaba. No le hagas caso, de Nazaret ha salido profeta, nunca ha salido profeta de ahí. Sin embargo, en su corazón tenía sed de sangre, sed de venganza. Por eso, no es un juicio. Que estamos leyendo es una conspiración. Ellos la maquinaron y se preocuparon de que llegue a su ejecución. Los policías participaron, todos los presentes, los testigos falsos, para condenar a Jesús a muerte. Ahora bien, para llegar a un veredicto que pudiera sostenerse, había que tener testigos. Probablemente ya habían trabajado en ello antes de que Jesús llegara. Ya habían hablado a 2 o 3 personas: oigan, cuando llegue Jesús quiero que ustedes vengan y testifiquen contra él. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés no permitía condenar a nadie a muerte si no hubiera al menos 2 o 3 testigos. Hipócritas, jamás no poder los fariseos. En el versículo 61 al 63, ahí mismo de Mateo, leemos:
dijeron, llegaron dos testigos, por eso le dije esto de los testigos, llegaron dos testigos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo puedo volver a levantar. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Los dos testigos estaban haciendo alusión a lo que Jesús dijo cuando pasó por enfrente del templo en Juan 2:19, no vayas. Juan va con sus discípulos y una multitud y les dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos que lo oyeron no interpretaron correctamente la enseñanza de Jesús. Ya lo vimos a lo largo de todo el evangelio de Juan. Esto era normal para los judíos. Ellos escuchaban la enseñanza de Jesús y todo lo tenían terrenal. Nunca entendieron, nunca vieron más allá. Nosotros sabemos que se refería al santuario de su cuerpo, que sería entregado, literalmente destruido para nuestro beneficio, pero ellos lo tomaron literalmente. Además, estos dos falsos testigos no solamente tomaron literalmente las palabras de Jesús, las torcieron. Ellos dijeron, Jesús dijo que podía destruir el templo. ¿Eso dijo Jesús? No, Jesús dijo, destruyan el templo y yo lo reedifico en 3 días. Pero ellos todavía lo incriminaron aún más a Jesús. Según el testimonio de ellos, Jesús estaba difamando el templo. Cuando leamos el libro de Hechos, veremos que Esteban y Pablo pasaron por algo muy parecido. ¿Por qué hicieron mención del templo? Porque para los judíos de la época, que tenían 400 años de haber regresado de la diáspora, que estaban contaminados con el helenismo, que estaba reinante en todo el mundo conocido, había 2 actos o 2 situaciones sagradas que nadie tenía que meterse con ellas: el día de reposo y el templo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Sanó en el día de reposo y habló del templo. Les dio donde más les dolía. Jesús pudo haber denunciado el carácter totalmente infundado de esta acusación. Pudo haber hablado y haberles dicho, yo no dije eso, investiguen bien, mi dicho fue así. Pudo haber mostrado que estaban malinterpretando y doblando sus palabras, pero él sabe muy bien que el propósito de este juicio no es encontrar la verdad, no es hacer justicia, sino torcer el derecho. El propósito de este juicio es que el mal triunfe momentáneamente. Por eso Jesús permanece en silencio. Eso hizo que Caifás se irritara aún más. El presidente del tribunal, Caifás, el sumo sacerdote, está decidido a hacer algo más. No solamente presidir la reunión. Él está usando el concilio para sus propios fines, incitado por Anás. No va a descansar hasta derramar la sangre justa e inocente de Jesús. Así que agitado y enojado, se levanta de su silla y le pregunta a Jesús, ¿no respondes nada de lo que estos hombres testifican contra ti? Es como si le dijera, este cargo que tienen contra ti del templo es cargo de muerte. Tú sabes que tenemos 2 situaciones sagradas, el día de reposo y nuestro templo. Tú mereces morir si estuviste hablando algo así. Pero Jesús seguía callado, cumpliendo las profecías. Isaías 42 del 1 al 4. Deje su separador ahí. Caifás se levanta y le dice, ¿no respondes nada? ¿Sabes que puedes morir por hablar en mal en contra del templo? Isaías 42 del 1 al 4. ¿Por qué no dice nada nuestro Señor Jesucristo? 2 motivos. El primero, porque si Él abre su boca nuevamente y dice yo soy, se van todos de espaldas sus enemigos. Vaya, no hubiera cumplido la sentencia de su muerte, y Él para eso vino, a lo suyo vino, que fue morir por su pueblo. Segundo, porque estaba cumpliendo las profecías al pie de la letra. Él las conocía, Él las dictó en la persona del Espíritu Santo. Isaías 42 del 1 al 4 dice, he aquí mi siervo,
yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su ley. Isaías 53:7. ¿De quién habla esta profecía? De Jesús. No gritará, sino que callará, dice Isaías. Ya después en bibliología vamos a ver, porque hay gente que dice, es que Jesús conocía las profecías, por eso las cumplió. Bueno, sí, estas profecías sí las conocía y sí las cumplió. Pero cuando veamos bibliología, en bibliología, ya la estamos viendo, vamos a ver que había ciertas profecías que estaban totalmente fuera de su alcance, que se cumplieron en Cristo, las profecías mesiánicas, vamos a ver, y la probabilidad de que se cumplieran, y nos vamos a dar cuenta que fue asombroso. Y ya cuando juntas todas, es aún más asombrosa la exactitud de nuestro Dios. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué dice? Enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces han hablado mal de nosotros, con justa o injustamente? ¿Y qué es lo que haces? Lo primero que haces es quererte defender, querer hablar. No es el tema del día de hoy, pero realmente es maravillosa la forma en que el Señor Jesucristo se contuvo. Cuando parecía que el juicio iba a fracasar, Jesús no hablaba, los testigos no se ponían de acuerdo. Caifás repentinamente le hace la pregunta principal, la pregunta que había estado en su pensamiento y en el de todos los líderes religiosos, la pregunta que muchos se atrevieron a hacer, que Jesús mismo les dijo: ¿quién dice la gente que soy? La pregunta que le hizo la mujer samaritana y que le hizo Nicodemo, se la hace Caifás. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. A fin de enfatizar la siniestra gravedad de esta pregunta y la imposibilidad de negarle una respuesta, ¿qué te estoy queriendo decir? ¿Sabes por qué le dice te conjuro por el Dios viviente? Caifás lo quería acorralar. Sabía que cuando se hacía este conjuro, cuando se decía tenemos a Dios por testigo, no tienes opción, tienes que contestar. Y no le dejó otra opción más que decir sí, yo soy, y entonces condenarlo, o decir no, no soy, y exhibirlo y decirles ya ven como nada más es un impostor. Caifás no hizo una pregunta que satisfaciera su curiosidad. Caifás no hizo una pregunta de su corazón porque quería saber si era o no el Cristo. Lo hizo con malicia, lo hizo con todo el ánimo de poder acorralarlo y poder darle muerte. Esta pregunta exige una respuesta directa y clara. ¿Eres el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Sí o no? Si recordamos, el Señor Jesús nunca se mostró como Mesías ni a las multitudes ni a los dirigentes judíos. Sí lo hizo con sus discípulos, lo hizo con Pedro, lo hizo con la samaritana, lo hizo con otros pecadores, pero nunca lo hizo con los escribas y fariseos. Sabía bien que ellos esperaban un Mesías político, por lo tanto la reacción natural sería de rechazo o de quererlo poner en el trono. No perdamos de vista algo más. Cuando Caifás le hizo esta pregunta, Caifás pensaba que lo estaba acorralando de muerte, pero realmente lo que hizo Caifás bajo la providencia de Dios estaba dando la oportunidad a Jesús de mostrar toda su gloria en esplendor. Versículo 64. Caifás pensaba que le estaba ganando con esta pregunta. Caifás únicamente estaba siendo un instrumento en las manos de Dios para que Jesús, aún en medio de un juicio todo arreglado, mostrara su gloria y majestad. Aún más si se pudiera. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además te digo, desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de la majestad de Dios
viniendo en las nubes del cielo. La respuesta de Jesús es un modismo de la época. Cuando dicen tú lo has dicho, no es como en nuestra época. En nuestra época es como darle vueltas al asunto. En la época de Jesús era un modismo que significaba sí, sí es cierto. Cuando decían tú lo has dicho era sí, confirmo que es cierto lo que tú estás diciendo. Jesús sabe perfectamente que su tiempo en la condición de humillación está por terminar. Por eso complementa su respuesta con el tiempo de la gloriosa coronación que él tendrá. Pero es imposible pasar de su estado de humillación al estado de glorificación sin antes terminar la obra que el Padre le encargó. Por lo tanto, es necesario que pase por todo lo que todavía falta. Aún así, sus respuestas es con mira a mostrar su gloria y majestad. Es con la mirada en el tiempo que se aproxima de su estado glorificado. Ahorita vas a entender lo que te digo. Jesús le dijo, sí, tú lo has dicho, sí es verdad, yo soy. Y te digo, verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. El libro de Daniel lo describe así. El libro de los Salmos también lo describe así. Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos. Las palabras de Jesús no solamente son una muestra de su gloria, también es una seria advertencia. Jesús está mirando hacia lo largo de la historia. Quiero que levante su mirada y me vea. Caifás le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, eres el Hijo de Dios. Jesús le dice, tú lo has dicho, sí tienes razón. Y lo que sigue de la respuesta de Jesús, Jesús está viendo hacia lo largo de la historia y empieza a ver y dice, no estoy viendo nada más mi crucifixión, no veo mi resurrección, no veo nada más el día de Pentecostés, mi iglesia y los 2000, 3000 años que faltan. Jesús puso su mirada en el final de la historia, cuando él mismo regrese en majestad y gloria a establecer su juicio. Jesús le da su respuesta con la mirada puesta en el día del juicio final, donde Jesús será el juez, no el acusado, y donde estos hombres, Anás, Caifás y todos los que con él estuvieron, tendrán que responder al delito que están cometiendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Les estaba dando una advertencia, les estaba diciendo, ustedes me están juzgando ahorita, pero va a llegar el día en que yo voy a regresar a juzgar a vivos y muertos, y ustedes son los que ahora serán juzgados por mí. La reacción la entendieron, por eso no se hizo esperar. Versículos 65 y 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. ¿Qué significaba esto? Tomaban su talib, lo rompían. Era una muestra, supuestamente, para ellos era hipocresía, pero vaya, en la época bíblica era una manera de decir, así está mi corazón rasgado. Cuando dice rasga sus vestiduras, era una manera de decir, así me siento internamente, todo resquebrajado. También cuando se echaban ceniza en la cabeza, cuando se vestían de cilicio. ¿Qué era el cilicio? Era una piel de camello dura, áspera, que se la ponían para que les raspara el cuerpo. Era una manera de decirle a la gente, así como me ves ahorita externamente, así me siento en mi corazón. Caifás lo hizo de una manera hipócrita. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo ustedes han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos los demás respondieron, es reo digno de muerte. La hipocresía de Caifás no podía ser más grande. Actúa como si verdaderamente le dolieran las palabras de Jesús. Yo creo que lo que más quería hacer era gritar de alegría, vaya, ya se entregó solito, mordió el anzuelo, gané. Pero no podía hacerlo, tenía que dar la apariencia de que estaba en un juicio. Hizo un gran papel, rasgó su túnica sacerdotal y grita, ha blasfemado. Pero no solamente una blasfemia, ya vimos la blasfemia es utilizar el nombre de Dios en vano, pero hay grados de blasfemia, y la blasfemia más grave, o en el sentido más grave, es cuando tomas los atributos de Dios para ti mismo.
Esa era la blasfemia y sigue siendo la blasfemia más grande. Por eso es que nosotros no creemos en insanidades mentales como que somos Jehová Junior ni nada por el estilo. Eso es una blasfemia en todo lo que da. Anás, Caifás rasgó su túnica, grita: ha blasfemado, pero ha blasfemado de la peor forma posible. Ha tomado atributos de Dios para él mismo. No lo estaban crucificando o sentenciando a muerte por decir que era el Mesías, sino por decir que era el Hijo de Dios, igual en gloria y majestad. A punto de explotar de emoción, Caifás exclama: ¿qué necesidad tenemos ya más de testigos? Ustedes han escuchado su blasfemia. Ya no tenemos que seguir buscando testigos. Y todavía les pregunta: ¿qué piensan? Está tan contento que durante todo el juicio no había tomado parecer del concilio. Se supone que están a iguales, son 71 hombres iguales. Obviamente no era así, Caifás era quien gobernaba, pero ahora sí está tan contento que hasta quiere escuchar la opinión de los demás. En situaciones anteriores, Caifás les había dicho: ustedes no saben nada, déjenme a mí las decisiones. Ahora es diferente, ahora están contentos todos porque hallaron una solución para sus problemas. Además, la mayoría tal vez están ansiosos de irse a dormir un poco. Son casi las 3 de la mañana. ¿Por qué sabemos que son las 3 de la mañana? Porque está a punto de cantar el gallo. ¿Cómo sabemos que el gallo cantó? Porque fue cuando Pedro, ¿qué hizo? ¿Y dónde cantaba el gallo? En la segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia de la noche. Por eso es que sabemos que iban a dar las 3 de la mañana. El concilio da prontamente su aprobación. Es reo de muerte. Fue unánime según Marcos. Suponemos que al menos 2 miembros del concilio faltaban: José de Arimatea y también Nicodemo. Tal vez algunos más. Este veredicto unánime no era todavía una sentencia formal. Todavía tenían que declarar la sentencia en forma y todavía tenían que mandarlo a que tomara acción civil Poncio Pilato. En el siguiente versículo leemos 67 y 68, aquí terminamos ya. Entonces le escupieron en la cara y le daban de puñetazos y lo abofeteaban y le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? El relato aquí comienza a enfatizar la crueldad que siguió al veredicto. Una vez que dijeron es reo de muerte, estaban dando su veredicto. Lo que sigue nos muestra la burla con la que trataron al Señor Jesús. Por supuesto que eran unas burlas crueles. Esta crueldad fue hecha por los policías del templo. Los guardas del palacio no se habían ido todavía, seguían presentes. Ellos habían capturado a Jesús y ellos eran quienes estaban haciendo mofa de él. Estas crueldades y burlas eran para él la confirmación de que era el Mesías, el amado del Padre, el que estaba cumpliendo las profecías dictadas desde siglos atrás. Vamos a 2 citas. Salmos 22. Salmo 22, 6 y 7. Salmo 22, 6 y 7. Todo el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Cuando lo lea nuevamente, acuérdese que es un salmo mesiánico. ¿Qué significa esto? Que es un salmo que habla de Cristo. Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido en español. Salmos 22, 6 y 7 dice: mas yo soy gusano. ¿A qué se refiere esto? Soy humillado. El gusano era, o el perro, el gusano y el cerdo era humillación para los judíos en su poesía. Estaba diciendo: mas yo estoy siendo humillado, soy humillado y no hombre, oprobio, burla de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran la boca, menean la cabeza. Hasta ahí nada más, menear la cabeza lo vamos a ver más adelante. Isaías 56. Isaías 56.
Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que me jalaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias y disputos. E Isaías 53:3. De insultos y calumnias, es lo que dice Isaías 56. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Este título lo vamos a manejar mucho de ahora en adelante para Jesús. El varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él la cara, fue menospreciado y no lo estimamos. Cierre sus ojos, vamos a terminar ya. Ángel. Quiero que cierre sus ojos. Estos últimos minutos quiero que los utilicemos para reflexionar en todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. No nos vamos a detener a estudiar a detalle las burlas, los golpes, los azotes, los escupitajos. Eso por la regular es la postura que siempre escuchamos cuando se predica este tipo de pasajes en la Escritura. Lo hacen bien. Es con el fin de levantar la figura amorosa, paciente y piadosa de nuestro Señor Jesús. Cuando alguien predica y pone de relieve todos estos sufrimientos, es con el fin de mostrarnos al varón de dolores en toda su expresión y en todo su esplendor. Pero el día de hoy deseo dirigir nuestra atención a otro lugar. Deseo dirigir nuestra atención precisamente a estos alguaciles del templo, a la policía del templo, al concilio que estaba reunido, si no los 70, al menos la mayoría, y además, por supuesto, a Anás y Caifás, todos ellos, la turba, Anás, Caifás, el concilio, los alguaciles. Todos estaban reunidos alrededor del creador y gobernador del universo. Lo estaban enjuiciando. Ya estaba dictado el veredicto desde antes de que empezara este juicio. Todos ellos, los que te estoy mencionando, eran conocedores de la ley, escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes y exsumos sacerdotes reunidos alrededor de Jesús. Nadie puede negar que ahí, en esa hipócrita reunión, había mucha información religiosa. Se había juntado toda la teología de la época. Había todo el conocimiento de la ley en una sola casa. Mucha religiosidad, pero nada de vida espiritual. Estaban juntos en ese momento. Tenían frente a ellos al Mesías Salvador y los sentenciaron falsa e injustamente a morir. Pero ellos, como lo vimos, un día estarán delante de él si no se arrepintieron, pero ya no como Mesías Salvador, sino como el Mesías Rey, para dar cuenta de sus actos. ¿Por qué te hago mención de esto? Porque quiero que medites que estas personas conocían la ley, conocían la Escritura, conocían la Torá, la interpretaban, la escribían, la copiaban, sabían los dichos de los ancianos, sabían el Talmud, pero no conocían a Dios. ¿Cómo está nuestra vida espiritual el día de hoy? ¿Seremos como estos eruditos de la religión judía, llenos de información, pero ciegos a la luz de la vida? Llenos de celo, pero vacíos del amor de Cristo. Llenos de orgullo, pero vacíos de Cristo mismo. Para ellos, al igual que para nosotros, es la palabra de advertencia. Un día veremos al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Vino la primera vez como cordero, la segunda vez vendrá como león a establecer su juicio a las naciones. Quiero que cierre sus ojos y entienda algo. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Ciertamente ellos lo crucificaron, ellos tomaron la decisión. Pero si tú y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos tomado la misma decisión. No te confundas, no lo hubieras salvado, no hubieras dado la cara por él. En el mejor de los casos hubieras hecho lo que los otros 9, hubieras salido corriendo dándole la espalda. El pecado que hay en ti y en mí no nos hubiera dejado acceder a defenderlo, mucho menos a hacer justicia.
Si tú y yo hubiéramos estado miembros del Sanedrín, hubiéramos gritado, arrastrados también. Es digno de muerte. ¿Por qué te digo esto? Porque para eso precisamente iba Jesús a morir, el varón de dolores, para limpiar nuestros pecados. Estamos en la llamada Semana Santa y todo mundo habla de Cristo y de la pasión de Cristo y las películas de Cristo, pero pocos entienden verdaderamente el significado y el sentido de lo que sucedió. Pocos entienden que Dios es santo y que nosotros, todos los seres humanos, somos pecadores. No necesitas haber matado a alguien, no necesitas ser un adúltero, no necesitas ser el peor de los pecadores. Simple y sencillamente naciste en pecado, al igual que todos los descendientes de Adán. Eso es suficiente para que cuando el Señor Jesús regrese en las nubes a establecer juicio, tú le grites a las piedras: cáiganme encima, no quiero verlo a los ojos, merezco su justicia sobre mí. Pero no es necesario que esto suceda. Para eso vino a morir el Señor Jesucristo. Por eso no abrió su boca, por eso enmudeció, por eso como oveja fue llevado al matadero y nunca pronunció palabra, porque Él sabía que iba a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo. Cree que es el único que puede librarte de tus pecados, pero créelo con todo tu corazón, confiésalo con tu boca y apártate de esa vida que no le agrada a Dios. Arrepiéntete de tus pecados y busca desesperadamente agradar a Dios con tu vida. Eso es el evangelio completo. Eso es lo que predicamos y predicaremos una y otra vez, las veces que sea necesaria, desde este púlpito. La ruina del ser humano, la redención que efectuó Cristo en la cruz y la regeneración que nos da cuando nacemos de nuevo. Un día regresará en gloria y majestad. ¿Qué vas a hacer ese día? ¿Pedirle a las piedras que caigan encima de ti? ¿O recibir al Señor en las nubes y decirle: amado, gracias por venir por mí? Gracias, amado Dios. Todo depende de qué reacción tengas a las palabras que estás escuchando el día de hoy. Ya no tienes excusa de decir: yo no conocía el evangelio. Lo acabas de escuchar hace un instante. Ya no tienes excusa de decir: yo no sabía qué hacer. Te lo acabo de decir. Arrepiéntete, cree en Jesús, aléjate de tus pecados. ¿Quieres aprender a vivir una vida piadosa y santa? Acércate con nosotros y podemos ayudarte a hacerlo. Siga con sus ojos cerrados un momento. Vamos a pasar a la Santa Cena ya. Quiero, antes de pasar a la cena, al sacramento en sí, recordarle que la Santa Cena es para los miembros activos de nuestra congregación solamente. Ya lo he explicado muchas veces. No somos exclusivistas, no somos elitistas. Preferimos seguir el patrón dejado en la Escritura. El hecho de que tú y yo seamos miembros activos de la congregación no significa que estás obligado a tomar la cena. Significa que nosotros como iglesia no te la negamos. Pero si el Espíritu Santo te redarguye y te dice que no es correcto que tomes la cena, pues comerías o beberías juicio para ti, te ruego en el nombre de Jesús, no lo hagas, no tomes la cena. No te vamos a criticar, no te vamos a ver mal, al contrario, se lo he dicho muchas veces, se necesita madurez para tomar la decisión de no hacerlo, pero toma también la decisión de arreglar tu vida, de poner tus asuntos en orden con el Señor. Descansa en Cristo, retoma tu tiempo con Él, para que la próxima ocasión puedas tomar la cena con nosotros. También voy a nombrar a algunos de los nuevos miembros. Aparte de los que ya somos miembros activos, había algunos miembros pasivos. Hay gente que se bautizó y pasa de su estatus a miembro activo, y hay gente que se añade a nosotros y también toman su membresía activa a partir del día de hoy. A partir del día de hoy consideramos nosotros el remanente escogido, Iglesia Cristiana de Sana Doctrina, como miembro activo que puede participar de la Cena del Señor con todas sus responsabilidades que esto confiere,
a nuestra hermana Betty Pérez, a nuestra hermana Patti Ferrer, a nuestro hermano Gonzalo Luna, a nuestra hermana Sara Luna, a nuestra hermana que hoy tuvo la oportunidad de bajar a las aguas, Jocabet Luna, a nuestro hermano que hoy tuvo la oportunidad de bautizarse, Enrique Mesa, a nuestro hermano que hoy también tomó el bautismo, Benjamín Madrid, a nuestra hermana Diana Munguía y su esposo Salvador Núñez, que también bajaron a las aguas, a nuestro hermano Carlos Eduardo Núñez, que también tomó el sacramento, y a nuestra hermana Diana Cruz, que también ha pertenecido a la membresía pasiva y que hoy pasa a ser membresía activa de nuestra congregación. A todos ellos que acabo de nombrar, si el Espíritu Santo se los permite, para tomar la cena junto con los que ya somos miembros activos, voy a pedirles que se pongan sobre sus pies, así con sus ojos cerrados. Póngase sobre sus pies, por favor. Quiero que me ayuden ahora sí a repartirla. Van a repartir entre ustedes, todos aquellos que somos miembros activos, que el Espíritu Santo nos permite tomar la Santa Cena, tanto los que ya somos miembros activos de anterior como los que acabo de mencionar. Si el Espíritu Santo le permite tomar la cena, póngase sobre sus pies y tome la comunión con nosotros. Todavía no hacemos nada, solamente recibimos el pan y el vino. Solamente recibimos el pan y el vino. Aunque el Evangelio de Juan no nos lo muestra, por eso no entramos directamente a la institución de la Santa Cena. En Juan 13, cuando están en el aposento alto, Jesús instituye este sacramento. Lo instituye precisamente cuando se iniciaba la preparación de la Pascua. Terminó un periodo, terminó una era, terminó una época en la cual el judaísmo llevaba a cabo el Peshach o la Pascua. Y a partir de entonces se abre una nueva era, un nuevo pacto, un mejor pacto. La época en que se sacrificaba un cordero, se comía con hierbas amargas y se tomaba vino como un símbolo de comunión entre el pueblo y su libertador, nuestro Dios, de la esclavitud en Egipto, terminó. A partir de ese momento el Señor Jesucristo instituye que la comunión sería a través del pan y del vino. El pan simboliza su cuerpo, simboliza el cuerpo, y por eso lo partimos, porque fue partido, fue molido por nosotros. El vino simboliza su sangre, la sangre del nuevo pacto. Así, con sus ojos cerrados, si falta alguien más, ya estamos todos los que vamos a tomar cena. Ponemos en alto el pan, y la Biblia dice que esa noche lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es partido, que es literalmente molido por ustedes. Lo partió y comió de él. Puedes comer del pan. Terminando de partir el pan y de comerlo, dice la Biblia que levantó la copa de la comunión. Estaba a punto de tomar la copa de la ira de Dios, pero antes tomó la copa de la comunión con sus discípulos y les dijo: este vino representa mi sangre, la sangre que será derramada por muchos, no por todos, por muchos, para perdón de sus pecados, la sangre que inaugura un nuevo pacto. Y entonces levantó la copa y la bendijo y dio gracias y tomó de ella. Gracias, Dios, por esa sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios. Puedes tomar del vino. ¿No abra sus ojos todavía? Medite en lo que acaba de hacer.
acaba de tomar la comunión con sus hermanos y hermanas en Cristo. Acaba de decirle a Dios y al mundo y a la iglesia que lo ama, que tiene comunión con ellos. Acaba de decir: yo estoy comprometido contigo, Señor Jesucristo, y con tu iglesia. Entendemos, Señor, que la Santa Cena es un asunto de comunidad, de tu pueblo, contigo, Señor. Por eso la hemos tomado, en agradecimiento por el perdón de nuestros pecados, en agradecimiento de tu sangre derramada, pero también como una señal de que pertenecemos a tu pueblo, a tu iglesia, a tu única iglesia, la iglesia de Cristo. Nosotros somos solamente una iglesia local, una representación de toda la iglesia universal, Señor, y creemos que un día regresarás por nosotros en majestad y gloria, Señor. Mientras tanto, la copa de la comunión levantamos hasta que tú vengas. Gracias, Dios. Es un sacramento porque no entendemos a plenitud cómo por medio de este acto simbólico tú sostienes, levantas y edificas tu iglesia, pero sabemos por medio de la fe que lo haces, Dios. Gracias, Padre. Gracias por dejarnos tomar la comunión. En el nombre de Jesús.